Imagina entrar a un hospital abandonado y descubrir que los pasillos parecen escucharte respirar hasta que alguien más empieza a hacerlo contigo. La historia que estás por escuchar no es una invención. Está basada en testimonios recogidos de trabajadores de la salud, pacientes sobrevivientes y exploradores urbanos que ingresaron a un lugar que muchos prefieren olvidar, el Hospital Psiquiátrico del Antiguo Sanatorio, ubicado a las afueras de una ciudad que ha borrado su nombre de los mapas oficiales. Construido en los años 40, este hospital fue inaugurado como un refugio para enfermos mentales y pacientes con tuberculosis. Sin embargo, lo que debía ser un espacio de cuidado se convirtió en un escenario de dolor y desesperación. Se estima que más de 3.000 personas murieron allí, ya sea por enfermedad, descuido o incluso por experimentos médicos no documentados. Con el paso del tiempo, el hospital cerró sus puertas en los años 80, quedando en ruinas. Los pocos que se aventuran a entrar hablan de gritos ahogados, puertas que se cierran solas y sombras que parecen seguir cada movimiento. ¿Qué sucede cuando entras a este hospital abandonado? Los testimonios son escalofriantes. Trabajadores de la salud, pacientes que sobrevivieron y exploradores urbanos comparten experiencias que te harán cuestionar todo lo que creías posible. Imagina caminar por esos pasillos desolados, donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración, hasta que te das cuenta de que no estás solo. Las puertas se cierran sin explicación, y las sombras parecen tener vida propia. Desde su cierre en los años 80, el edificio ha quedado como un recordatorio silencioso de una época que muchos prefieren olvidar. El testimonio de un guardia nocturno nos cuenta un poco de lo que se vivió en ese hospital en 1995, después de que el hospital fuera clausurado. El gobierno local contrató a guardias privados para evitar saqueos. Uno de ellos, Manuel, relató en una entrevista que su primera noche fue tranquila, hasta que escuchó pasos en el pasillo central. Pensé que era algún ladrón, contó. Pero cuando apunté con mi linterna, vi a un hombre vestido con una bata blanca, con la mirada perdida. Caminaba arrastrando los pies y al girar la cabeza hacia mí, desapareció frente a mis ojos. Manuel renunció esa misma semana. En su informe escrito, describió algo que coincidía con posteriores testimonios. El pasillo central nunca parecía terminar, y el eco de los pasos no correspondía al suyo. Décadas después, en el auge de los videos de exploración urbana para YouTube, un grupo de jóvenes decidió entrar con cámaras. Lo que grabaron esa noche jamás fue publicado oficialmente, pero fragmentos se filtraron en foros de Internet. En los videos se observaba lo siguiente. Al caminar por el pasillo de pediatría, las linternas se apagaban simultáneamente y una voz infantil decía, «Mamá». Uno de los chicos sostenía la cámara hacia un espejo roto del baño. En el reflejo, el grupo parecía completo, pero cuando giraban hacia la realidad, faltaba uno. El último minuto grabado mostraba un close-up de una puerta numerada con el 13. Se escuchaba un grito desgarrador, y luego silencio absoluto. Se dice que uno de ellos nunca salió del hospital. Oficialmente, fue reportado como una desaparición sin resolver. En 2003, un grupo de jóvenes exploradores urbanos nuevamente decidió grabar dentro del sanatorio. Eran 5 en total. Luis, Andrés, Carolina, Mateo y Sandra. Su idea era hacer un documental casero y subirlo a foros de Internet. Lo que nunca imaginaron es que su video jamás sería terminado. Años más tarde, en 2008, fragmentos de esa grabación comenzaron a circular en páginas ocultas. Los clips eran breves, pero cada uno mostraba algo que dejó una marca imborrable en quienes los vieron. La cámara enfocaba un pasillo largo, iluminado solo por linternas. La voz de Andrés se escucha diciendo, «¡Ey, no jodan! ¿No pasamos por aquí ya?» La cámara gira mostrando las mismas puertas oxidadas repetidas 3 veces. Luis bromea nervioso. «Será el déjà vu más caro de mi vida». En ese momento, las linternas parpadean y durante apenas 2 segundos, el micrófono capta un coro de susurros, decenas de voces murmurando al mismo tiempo. Lo aterrador es que, al ralentizar el audio, se podía distinguir una frase clara.
No debieron entrar. El grupo llega a lo que queda de la antigua sala infantil. Pinturas descascaradas de payasos aún adornaban las paredes. Carolina apunta la cámara hacia un rincón, donde había una silla de ruedas pequeña, oxidada. De pronto la silla se mueve sola unos centímetros. Sandra grita y baja la linterna, pero el movimiento queda grabado claramente. En los foros donde se filtró el video, algunos usuarios analizaron cuadro por cuadro y aseguraron que en la ventana, detrás de la silla, se veían dos ojos brillantes observando hacia adentro. Mateo, quien llevaba una segunda cámara, decide grabar frente a un espejo roto en uno de los baños. En la grabación, los 5 aparecen reflejados, pero al girar la cámara para mostrar la realidad, Mateo no aparece con el resto. ¿Dónde está Mateo?, pregunta Carolina riendo nerviosa. Mateo responde, confundido. Estoy aquí, al lado de ustedes. En el reflejo, sin embargo, seguía ausente. Ese fue el último registro en el que la voz de Mateo se escuchó claramente. El clip más perturbador muestra una puerta con un número pintado en rojo. 13. Nadie debería haberla encontrado, pues esa sala fue demolida. La cámara se acerca lentamente, mientras se escucha un golpeteo rítmico desde el otro lado. Luis pregunta en voz baja, ¿hay alguien ahí? El golpeteo se detiene. Silencio total. De repente, un grito desgarrador llena el pasillo. La cámara se sacude, se escucha el llanto de Sandra y luego el video se corta abruptamente. Quienes aseguraron haber visto los fragmentos completos cuentan que, después de unas semanas, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Ecos de pasos en sus casas, pesadillas recurrentes con pasillos interminables, sombras en los espejos que no correspondían a su reflejo. Uno de los administradores del foro escribió, «Es como si el hospital te encontrara al mirar el video, como si una parte de ti quedara atrapada allí». Años después, se supo que de los 5 jóvenes, solo Carolina salió con vida. En una entrevista anónima relató que logró escapar corriendo por una ventana rota y que, al hacerlo, escuchó una voz detrás de ella susurrando, «Tú no debiste salir». Carolina nunca quiso mostrar el resto de la grabación. Afirma que, cada vez que intentaba reproducir el material completo, la computadora se apagaba sola y el archivo quedaba corrupto. Hoy vive lejos de la ciudad y se rumorea que aún no puede dormir sin una lámpara encendida. En 2014, tras la difusión de los fragmentos filtrados del supuesto video maldito, un grupo de periodistas locales decidió investigar. Lideraba el equipo Martín Herrera, un reportero reconocido por su escepticismo hacia lo paranormal. Su objetivo era claro: exponer al Sanatorio del Silencio como un simple mito urbano. Con él viajaban su camarógrafo Julia Méndez y un policía retirado que aceptó colaborar como guía, el oficial Ramírez. «Entraremos, grabaremos y mostraremos al público que todo esto no es más que un invento de Internet», declaró Martín antes de entrar. Pero la realidad sería otra. El grupo ingresó a plena luz del día. Los pasillos, húmedos y cubiertos de grafitis, parecían tranquilos. Grabaron varios planos de las salas destruidas, los techos derrumbados y restos de camillas oxidadas. «¿Lo ven?», decía Martín mirando a la cámara. «No hay nada aquí más que polvo y ruinas». Pero a medida que avanzaban, Julia notó que el reloj de su cámara grabadora se había detenido en la hora exacta de su entrada. Las 3:07 p.m. Por más que lo reiniciaba, siempre volvía a esa hora. El oficial Ramírez, nervioso, comentó, «No deberíamos estar aquí después de las 4. Los que trabajamos de noche sabemos por qué». En una de las salas principales, encontraron una camilla aún intacta. Julia grababa cuando, de repente, el micrófono captó un sonido metálico, el chirrido de ruedas avanzando. El grupo miró alrededor. No había nadie más. La camilla permanecía inmóvil. Sin embargo, en la grabación posterior se escucha con claridad un susurro femenino que dice, «Sujétenlo bien». Martín, aunque pálido, insistió en seguir. Guiados por Ramírez, bajaron hacia los sótanos, donde antiguamente se almacenaban expedientes y medicamentos. Allí, encontraron decenas de cajas destruidas con documentos médicos ilegibles, algunos manchados de lo que parecía ser sangre seca.
Julia grababa cuando un expediente cayó solo al suelo. Al abrirlo, descubrieron el nombre de un paciente, Mateo González, desaparecido en 2003. Este es el mismo nombre de uno de los exploradores que nunca salió, murmuró Julia temblando. El documento describía un ingreso psiquiátrico de Mateo, fechado 10 años antes de su desaparición real. Intentaron salir del sótano, pero al subir encontraron algo aterrador. El pasillo principal no llevaba a la salida. En su lugar, se repetía una y otra vez, con las mismas paredes descascaradas y puertas oxidadas. Ramírez comenzó a sudar frío. «Ya pasamos por aquí. Lo sé porque ese grafiti con la calavera lo pinté yo mismo cuando vine con otros colegas hace años». Julia lloraba en silencio, y Martín, aunque intentaba mantener la calma, comenzó a grabarse en modo selfie para dejar constancia. «Si alguien encuentra esta cinta, que se sepa que lo intentamos. Estamos atrapados». Cuando parecían rendirse, apareció frente a ellos una puerta con el número 13 pintado. Martín quiso abrirla, convencido de que todo era un montaje. La puerta se abrió sola, mostrando una sala iluminada por una luz parpadeante. Dentro había camillas alineadas, con figuras humanoides cubiertas por sábanas. Julia enfocó la cámara, y en el lente pudo verse cómo una de las figuras se incorporaba lentamente. El rostro estaba pálido, sin ojos, pero con una sonrisa abierta y antinatural. El oficial Ramírez gritó: ¡Corran! El video se corta abruptamente tras mostrar a Julia cayendo al suelo y la cámara rodando. El último plano es borroso, pero se distingue una sombra arrastrando a alguien por el pasillo. Semanas después, solo el cuerpo del oficial Ramírez fue encontrado en las afueras del hospital. Los demás nunca aparecieron. El material que Julia grabó fue entregado de forma anónima a un canal de televisión, pero jamás se transmitió completo. Según los productores, cada intento de edición fallaba, el audio se corrompía, las imágenes se duplicaban y, en ocasiones, la voz de Julia pedía ayuda incluso en segmentos donde ella no hablaba. Martín y Julia permanecen oficialmente desaparecidos. El caso fue archivado como exploración ilegal sin retorno, aunque en el pueblo todos saben que la verdad es más oscura. En 2017, tras la desaparición de los periodistas y el oficial Ramírez, las autoridades locales cerraron completamente los accesos al hospital. Sin embargo, los rumores crecían. Vecinos afirmaban escuchar campanadas metálicas en la madrugada y ver luces encenderse en los pasillos, aunque el lugar no tenía electricidad desde hacía décadas. Ante la presión del pueblo, el obispo de la diócesis envió a un sacerdote conocido por sus trabajos en casos de exorcismo y fenómenos paranormales, el padre Esteban Salazar. El padre Esteban no era un hombre supersticioso. Tenía más de 30 años de experiencia y aseguraba que el mal muchas veces estaba en el hombre, no en los fantasmas. Aún así, accedió a visitar el hospital acompañado de 2 ayudantes laicos, grabadoras de audio, agua bendita y un crucifijo antiguo. «Los muertos no vuelven», dijo al inicio, «pero los lugares pueden quedar marcados». El 12 de octubre de 2017 ingresaron al hospital al caer la tarde. Todo fue documentado en audio. En las primeras horas, solo encontraron silencio y ruinas. Pero al llegar a la capilla interna del sanatorio, donde los pacientes asistían a misa, el ambiente cambió. Una de las grabadoras captó un canto coral apagado, como un rezo en latín, aunque el lugar estaba vacío. Los ayudantes reportaron sentir presión en el pecho, como si algo invisible les costara respirar. El padre Esteban roció agua bendita y leyó pasajes de los salmos, pero aseguró que la capilla estaba cargada de un dolor antiguo. A medianoche decidieron recorrer el pasillo central, famoso por sus ecos interminables. Allí vivieron el momento más aterrador. Uno de los ayudantes gritó: «¡Padre, mire!». Del extremo del pasillo avanzaba una figura encorvada, con una bata blanca manchada. Al acercarse, se distinguía un rostro sin ojos, con la boca abierta como si gritara, aunque de ella no salía sonido. El padre Esteban levantó el crucifijo y comenzó a orar en voz alta. En ese instante, la figura retrocedió.
pero detrás de ella surgieron muchas más, como si un ejército de sombras caminara en dirección al grupo. El audio registra el momento exacto. Un coro de gritos desgarradores mezclados con rezos y súplicas, llenando el pasillo. Guiado por una sensación indescriptible, el padre Esteban pidió dirigirse a la famosa habitación 13. Al llegar, descubrieron la puerta, aunque oficialmente había sido demolida. La puerta estaba entreabierta. Dentro encontraron camillas oxidadas, correas de sujeción y un crucifijo invertido clavado en la pared. Uno de los ayudantes comenzó a convulsionar violentamente. El sacerdote lo sujetó y empezó un rito de liberación. El joven gritaba frases incoherentes, pero una de ellas quedó grabada con claridad. «Nos quedamos aquí, y tú también te quedarás». Tras unos minutos, el ayudante se desmayó. Cuando despertó, no recordaba nada. Al salir del hospital, el sacerdote declaró ante el obispo que no se trataba de simples almas perdidas, sino de algo peor. Este lugar no guarda fantasmas, guarda una herida. Algo se alimenta del sufrimiento que aquí ocurrió y lo multiplica. No son personas, son restos de lo que fueron. El padre Esteban pidió que el hospital fuera demolido y el terreno consagrado, pero las autoridades se negaron debido a los costos. Semanas después, el sacerdote fue encontrado muerto en su parroquia, sentado en un banco de la capilla, con el mismo crucifijo entre sus manos. En su diario personal escribió la última frase: «La puerta 13 sigue abierta». Después de la muerte del padre Esteban en 2017, los rumores no hicieron más que crecer. Se cerraron accesos, se colocaron vallas y señales de «prohibido el paso», pero la gente del pueblo seguía asegurando que, en las noches sin luna, el sanatorio brillaba desde dentro, como si todas sus luces estuvieran encendidas nuevamente. Algunos testigos incluso afirmaron que podían escuchar megáfonos de doctores llamando pacientes por número, aunque el edificio llevaba abandonado más de 30 años. En 2019, un investigador independiente llamado Rodrigo Arcos, físico aficionado al fenómeno paranormal, publicó un ensayo en Internet donde planteaba lo siguiente: «El Sanatorio del Silencio no es un lugar embrujado, es una fractura en el tiempo. Las atrocidades cometidas allí fueron tan extremas que rompieron la línea que separa la vida y la muerte. Por eso los pasillos se repiten. No son corredores, son bucles». Rodrigo nunca volvió a publicar después de ese artículo. En 2021, un hombre apareció en un foro de Internet bajo el usuario Paciente 13. Contó que había entrado al hospital para grabar pruebas con su celular, pero que algo lo atrapó dentro. Al entrar, eran las 5:15 p.m. Al salir, mi reloj marcaba las 5:15 p.m. otra vez. Pero afuera ya había amanecido. Perdí más de 12 horas, aunque adentro todo parecía durar minutos. En mis grabaciones se escucha mi propia voz, pero yo no recuerdo haber hablado. Digo cosas como «nos quedamos aquí» y «abre la puerta». Nunca lo subí a YouTube. Sé que si lo hago, ellos encontrarán la forma de salir. El foro cerró pocos días después de la publicación de ese mensaje. Varios exploradores que se atrevieron a regresar después del 2020 reportaron un fenómeno idéntico. Siempre encuentran el pasillo central, aunque entren por lugares distintos. Las puertas cambian de lugar, imposibilitando recordar la ruta de salida. Y lo más aterrador, todos coinciden en haber visto sus propios cuerpos reflejados caminando unos pasos más atrás. Un joven de Quito, que logró escapar, describió su experiencia en una entrevista. «Era yo, pero no era yo. Caminaba como cansado, arrastrando los pies. Cuando lo vi de frente tenía los ojos vacíos. Entendí que si me alcanzaba, me quedaría allí para siempre». En 2023, drones enviados al sanatorio registraron algo imposible. Desde el aire, el hospital parecía normal, un cascarón vacío y en ruinas. Pero las cámaras térmicas detectaron decenas de siluetas caminando en los pasillos, a pesar de que no había nadie dentro. Un detalle heló la sangre de los investigadores. Una de esas siluetas levantó la cabeza y miró directamente hacia el dron como si supiera que lo estaban observando.
El dron cayó al suelo segundos después, y la señal se perdió. Hoy, en 2025, el hospital sigue en pie. Abandonado, sí, pero inquietantemente intacto. No importa cuánto se deteriore, siempre parece conservar la misma forma. Los lugareños ya no lo llaman hospital, ni sanatorio. Lo llaman la herida que nunca cierra. Muchos creen que lo que allí ocurrió fue tan terrible que abrió un portal, no al infierno, sino a un espacio intermedio donde las almas se quedan atrapadas, ni vivas ni muertas, solo repitiendo su sufrimiento una y otra vez. Y lo más aterrador no es lo que ocurre dentro. Es lo que podría ocurrir si algún día ese bucle decide abrirse hacia afuera. Tal vez por eso las autoridades nunca lo derriban. Tal vez saben que si el hospital cae, todo lo que guarda dentro quedará libre. Si les gustó esta historia, no olviden darle like y suscribirse al canal para más relatos misteriosos. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido una experiencia similar en lugares abandonados. Nos vemos en el próximo video.